Constituyente, Asamblea Popular por el Cambio, reelección, palabras que hoy están pronunciando los petristas AAA, pura sangre. ¿Será que nos van a tener hablando de eso de aquí al 2026? Bienvenidos a La Clave. Don Pedro Viveros, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto. Ya se volvió usted habitual aquí, ¿no? Gracias por la invitación, es muy grato estar aquí acompañando a usted y a los que nos ven. Sí, es que usted la tiene clara, esa película. Creo que esta es en términos de una plataforma de Netflix, este es el capítulo 8 ¿de qué temporada? No, yo creo que de la primera temporada. ¿Sí? Sí. ¿Y el título de la serie? El título de la serie es ¿será que tiene fin? Imagínese. Estamos hablando de lo mismo que nos hemos sentado a hablar. La forma como Gustavo Petro gobierna, pero sobre todo la forma como la gente que lo rodea hace ver cómo él gobierna. No sé si estoy planteando las cosas como son. Y lo que ha pasado esta semana, Pedro, tiene una cantidad de preguntas para tratar de entender cuál es la clave para entenderlas. Sacan un comunicado unos señores que dicen de una Asamblea Popular por el Cambio, Asamblea por las Reformas. Sale una congresista y dice, es que yo sí creo que hay que reelegir al presidente Petro. Sale otro, el señor Montealegre, creo que es el exfiscal, y dice, yo voy a ser el cerebro jurídico de la propuesta de constituyente porque al presidente Petro no lo dejaron gobernar. Y sale su amigo, el ex canciller Leiva, y dice, vienen sorpresas, vienen sorpresitas. ¿Todo esto usted qué le indica? Juan Roberto, yo quiero devolverme unos años o unas épocas. Cuando el presidente, hoy presidente Petro, sale a la vida política, entra por un grupo subversivo, que fue el M-19. Ese grupo era un grupo que siempre estaba buscando cómo atraer a los indignados, a la gente de Colombia que se sentía excluida. Esa era la lógica. Pues así nació el M-19 en el 70, exacto, cuando le tumban las elecciones a Rojas Pinilla. De eso le estoy hablando. Ajá. ¿Y ellos qué hacen? Pues comienzan a decir en Colombia, aquí hay unos sectores que no están dejando el país abrir la democracia. Y todas las cosas que hacía, usted se acuerda, viene el M-19, el Matazancudos, la operación de la espada. Todas eran cosas con una gran creatividad que estaban hablándole a las personas que sentían que ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador los representaban en aquella época. Que tenían razón. Y tenían razón, estaba el Frente Nacional. Sí. Luego, cuando el presidente y el M-19 firman la paz en el 89 y cumplen los acuerdos de la democracia, Gustavo Petro y todo el M-19 dejó las armas y se puso a hacer política. La primera salida que tuvieron fue la constituyente, ¿se acuerda? Y se volvieron estrellas. 21 curules. Me acuerdo. Hicieron una mezcla de lo que llamaba el sancocho nacional. Jaime Bartelman, que llamaba el sancocho nacional. Leiva, que había sido un ministro conservador. Un godo. El papá de Leiva fue cercano a Laureano, fue ministro de Laureano Gómez. Imagínese eso. Y estaba en la lista Pacho Maturana, recuerde usted. Claro. Mire quién estaba, Mario Lacerna Pinzón. El de los Andes. El fundador de los Andes, conservador. O sea, un godazo. Un godazo. Todo lo que del bigote, Marco Chalita. Marco Chalita. El indígena. El indígena. Entonces, Muelas. Ahí tenía un grupo. Lorenzo. Era Colombia, metida en esa 21, pero todos eran buscando siempre la irreverencia. En esa época, el hoy presidente Gustavo Petro, si usted me hace... Era asesor de Antonio Navarro. De Antonio Navarro, que era presidente de la Constituyente. Uno de los tres con Horacio Serpa y Álvaro Gómez. Ok. Pero siempre desde que nacieron hasta que comenzaron la vida política fueron irreverentes. Trataron de buscar el límite de la política y de la Constitución. ¿Para qué? Para electrizar a los indignados de Colombia, a la gente que no le gustaba lo que está pasando. Y decir, nosotros lo representamos. Nosotros lo representamos y seguimos manteniéndolos en la representación política. En ese resumen que usted me hace, es exactamente la misma metodología. 30 y pico años 30 y pico años, y les ha funcionado. Mire que ya tienen un presidente de la República. Pero eso le iba a decir yo. La pequeña diferencia, no sé si estoy equivocado también, Pedro, es que hoy, a diferencia de hace 30 y pico de años, Antonio Navarro fue candidato presidencial porque mataron a Pizarro, después de la firma del acuerdo de paz. Sí. Navarro pues pierde las elecciones, pero le va muy bien. Se vuelve una fuerza política de la Alianza Democrática M-19. Entra al gobierno de César Gaviria. Se vuelve ministro de Salud. Sí, señor. Dura un tiempo, se va a la Constituyente, se vuelve presidente de la Constituyente y logra como representante de esa izquierda indignada, de ese país indignado, firmar una nueva Constitución. Sí, señor. El problema es que hoy ese presidente que era asesor de ese hombre que firmó esa Constitución, hoy está hablando de que esa Constitución hay que cambiarla porque ahí no están las reformas que necesita el país. ¿Estoy entendiendo bien o es así? Es así, pero ojo, el método es el mismo, el objetivo fue el que cambió.
Pero siempre han ¿Y buscado. cuál es el objetivo hoy? Para ellos es decirle a Colombia, Para los de hoy, para el para los de petrismo. hoy, del petrismo, el sector que ganó las elecciones en Colombia democráticamente hace 2 años, está diciendo, no nos dejaron gobernar y nosotros en nuestro país tenemos otra forma de concebir la política y la democracia para Colombia, y las fuerzas, para ellos, tradicionales o institucionales, El statu quo. statu quo no nos ha dejado transformar. Pero ahí Y eso viene- es un discurso, Juan Roberto, que siempre les ha funcionado. Es efectivo. Si usted mira las encuestas, el presidente Petro siempre oscila entre el 30 y el 35%. Pero Pedro, ahí viene otro elemento. Ese discurso para muchos en Colombia no es simplemente una disculpa para esconder la ineptitud, el desorden, la absoluta falta de rigor para gobernar un país tan complejo como Colombia. En el concepto que nosotros estábamos acostumbrados a ver gobernar el país, sí, pero claro, Pero es que yo no lo sé que si- pasa es que ellos, el sector del presidente Petro, está en otra lógica. Por eso le digo, ellos tienen la misma metodología, pero otro objetivo. Pero- ¿Y cuál es el de ellos? Ya ganaron la presidencia. Mire, en Bogotá, Bueno, hace 2 años, ¿no? sí, 2 años. Mm. En Bogotá, cuando gana la izquierda, mire usted cuántos gobiernos de izquierda han estado en Bogotá, porque ellos tienen un método de atraer los sectores políticos que han sido excluidos Los indignados. para ponerlos a operativizar y meterlos dentro de la democracia y que les garantice tener en las siguientes elecciones pues unas victorias. Sí, pero no la tuvieron en las elecciones pasadas. Claro. De esa seguidilla de alcaldes, de mandatarios de izquierda en Bogotá, que es un fortín de la izquierda, señor. es el fortín del petrismo, ya no es tan fortín. Ganó un alcalde de centro Y el candidato de Petro quedó de tercero. y le fue re mal Porque yo- y fue un plebiscito al gobierno Petro. ¿Quiere Una que le manera diga? de decir, De acuerdo. no aceptamos ese método de De acuerdo. gobernar. Pero aquí Pues de gobernar. en estas elecciones, que son diferentes a las elecciones, es que las elecciones regionales tienen una dinámica diferente a la nacional. Pero son un termómetro. Son un termómetro, Claro. yo estoy de acuerdo, y ahí lo perdió el presidente Petro. Pero en la lógica de los sectores que son nuevos en la elección nacional, lo que están haciendo es, mire Juan Roberto, que cuando usted mira el panorama de Colombia electoral, toda la parte de la periferia, o sea, Sí. si usted coge desde La Guajira Sí. y se va así y llega Los hasta Nariño, Santanderes, y baja Putumayo, sí creo que era así, Nariño, pero bueno, Cauca. Sí. era así, pero bueno, Sí. usted coge desde La Guajira Sí. y llega hasta Nariño, todo ese sector ganó con el petrismo. Yo nunca había visto eso. El Pacífico es petrista. En la costa atlántica, usted mire en las Claro, el encuestas. Caribe es petrista. El Caribe es petrista. Fue petrista en su momento, no sí, sabemos no sé, hoy. pero en las encuestas ese 35 que yo le digo, que hoy en las encuestas apoya al presidente Petro, está consolidado y sigue siendo consolidado esa región. Entonces yo lo que creo es que ellos en qué están pensando. Sí. Están pensando en, nosotros intentamos unas reformas, no funcionaron, pero ellos están pensando en perpetuar sus tesis políticas por la vía democrática, Juan Roberto, Ahí es en las donde- próximas elecciones. Ahí es donde no entiendo. Ok. Y creo que mucha gente no entiende, Sí. Pedro, esa reflexión, porque ellos están hablando. El señor Montealegre salió y dijo, mire, yo tengo certeza jurídica, fue lo que le entendí yo, de que el presidente puede convocar una asamblea constituyente, que si entiendo es para una nueva constitución, Sí. para poder hacer las reformas, solo con un decreto. Juan Roberto, hasta Entonces no donde, están tan democráticamente hasta donde hablando. yo tengo entendido, y lamento discrepar del exfiscal Eduardo Montealegre, es que este país, cuando se hizo la reforma del 91, lo que hizo fue arropar al país de instituciones precisamente para protegerla de tanta inestabilidad y de un presidente que era casi un reyesuelo. Recuerde usted que antes de la Constitución un señor gobernaba con una cosa que se llamaba el estado de sitio. Y hacía lo que hacía quería. lo que le daba la gana. Los que hicieron la Constitución y nosotros que la promovimos, lo que dijimos fue, hay que quitarle poder al presidente. Pero, Y hay una cosita que el doctor Eduardo sabe y no la pudo responder cuando planteó eso, Ajá. la Corte Constitucional. Allá hay unos señores que se encargan de velar que cualquier acción que tome el gobierno ese decretico lo va para tenga. allá, Pero se Juan lo Roberto, sacan. es que aquí Claro, cualquier Pedro, ciudadano preocupado denuncia y tiene Pero que ir allá al Pedro, estudio. uno cómo entiende, cuál es la clave para entender que un presidente que fue asesor de un señor como Navarro, que diseñó una constitución que es la que hoy nos rige, hoy diga que esa constitución no le sirve? Porque está en el mood o en el ámbito de la política. El presidente Petro en 2 años intentó hacer las reformas, no salieron. El sector público, Juan Roberto, Pero no pudo hacerlas, ¿por qué? ¿Usted cree porque no lo dejaron no, o por fueron muy mal, ineficiencia de él? fueron muy mal y de su presentadas. equipo? Juan Roberto, es que usted no puede conquistar a una mujer con una escopeta. No.
A nadie. Para nadie. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a conquistar el Parlamento con una escopeta para que les aprobaran los proyectos. Eso no funciona así. Pero mire y además de los escándalos que salieron ahora. Bueno, la corrupción. Pero han dado mermelada y bueno, ahí viene la corrupción. Ojo con eso. Y ni siquiera con eso. Juan, el problema que tienen ahora con la reforma pensional es que va a estudiarla la Cámara. Y recuerde usted que según lo que ha salido en las informaciones, eso que se salió de la unidad del riesgo salió para apoyar o para pasar la reforma a la salud, que sabe dónde pasó de manera mayoritaria y abrumadora, en la Cámara de Representantes. La reelección, la propuesta de esta senadora activista, pues, senadora Zuleta, congresista Zuleta, ¿qué asidero tiene? Lo mismo que la propuesta del decreto para Juan, mire, convocar una constituyente. Voy a volverme también unas semanas. Porque hay que cambiar la constitución. El presidente dijo por allá en Cali que iba a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y dijo, yo iré hasta donde el pueblo quiera. diga. Y entonces le salió un señor que se llama Germán Vargas Lleras y le dijo, listo, cariémonos. Vámonos a votar la elección para voto limpio, pero no se patrasee. Y a los 8 días el presidente... Y Vargas Lleras lo hizo porque dijo, listo, sometamos su mandato a la votación a ver si la gente quiere dejarlo. O sea, sometamos el 30% de Petro, que yo le digo que tiene, versus contra el 70% claro, que no está con él. Claro. Y como Petro es político... Me excusa la palabra normal, lo bravió. Lo bravió. ¿Y qué hizo el presidente? Se echó para atrás y dijo, no, ahora no. Pero salió esa congresista que vemos ahí, dijo, no, yo sí creo que hay que reelegirlo. Por eso, entonces, todas esas ideas, vuelvo y le repito, Juan Roberto, en la metodología del sector que llegó al poder hace 2 años, lo que quieren hacer es eso, mantener permanentemente con ideas de esas, electrizados al 30-35% que lo apoyan. Y súmele una más. Si él no hiciera eso y se volviera un gran tecnócrata, Juan Roberto, perdería el 30%. Pero no ganaría el 70% o Juan, parte de ese 70%. Es que el 70% yo no creo que vaya a estar nunca con Petro. No sé con quién vaya a estar. ¿Aún siendo moderado? No, no creo. Es que, Juan Roberto, en el sector público no es como en el privado. Usted en un canal puede tomar decisiones de un día para otro y todo el mundo funciona porque es un dueño o unos dueños, unos accionistas de una compañía. En el sector público, para que usted tome una decisión y se implemente, es como cuando usted ha visto un barco en la bahía que comienza a dar la vuelta, usted ha visto cómo se demora un barco. Entonces, cualquier decisión que tome hoy el presidente Petro, solamente la van a ver dentro de 2 años. Muy complicado. Y me queda una más. Esa asamblea popular de la que hablábamos, una asamblea del pueblo, una asamblea no sé qué, la habían convocado para este fin de semana y casi nada más y nada menos que dentro de la Universidad Nacional, aprovechando todo el enredo de la elección del rector. Todo el mundo dijo, se acabó la autonomía universitaria, es la asamblea del pacto histórico, esta asamblea de la Minga, el no sé qué, de la gente del cambio, perfecto. Dijeron, no, ¿sabe qué? Ya no. Dicen que porque esta congresista salió con el cuento de la reelección, que para no caldear más los ánimos. Pero dijeron, entiendo que los caldearon más, porque dicen, ¿sabe qué? Hagámosla el 18, el 19 y el 20 de julio. El 20 de julio el presidente debería o debe, por constitución, estar instalando las sesiones ordinarias del Congreso. ¿A usted qué le indica esta convocatoria justo ese día? Primero, Juan Roberto, que el presidente Petro, cuando fue senador, representante, senador, alcalde de Bogotá y presidente, ha cumplido con la ley, Juan Roberto. Y ha jurado cumplirla. Ha jurado cumplirla. Entonces, para los que están pensando que puede haber cosas diferentes, para mí, el presidente Petro, mirando su historial, ha cumplido con la Constitución. Usted siempre tan polite. No, porque toca decirlo. Yo no estoy dudando de la fe del presidente, pero lo que digo es que la gente que lo rodea... Le respondo esto. Lo que uno no puede evitar es que sigan electrizando al 35%. ¿Qué hace el presidente, digamos, el 20 de julio en la mañana? Vaya y se echa un discurso él no quiere que el rector se quede. Pero tiene el desfile militar. Bueno, entonces va en la tarde o va al 19, va algún momento y echa un gran discurso para mantener electrizado a su gente al 35%. Y luego se va al Capitolio. Y luego se va al Capitolio a decirle a ellos, lo dije o lo voy a decir. No me dejaron gobernar. Ustedes no me están dejando gobernar, no están pasando adelante las leyes. Pero creo que el presidente Petro, Juan Roberto, por la historia de él, ha cumplido la Constitución. Es decir, para terminar, Pedro, ¿usted cree que todo esto de asambleas, de no ir sugerir que no van al Congreso, la reelección, hay que convocar una constituyente, eso es un globo que nos van a tener de aquí al 2026? Es política, Juan Roberto. El presidente Petro ya cumple 2 años, no le funcionaron. Le repito, Juan, que cualquier cosa que él hubiera hecho se lleva 2 años para implementarse. Ya no le van a funcionar en su mandato. ¿Y qué le queda al presidente? ¿Cañar? Hacer política para su sector. ¿Y cómo la hace? Pues con ideas rupturistas. Cañar. Juan Roberto. Pero la cosa es, ¿a dónde lleva el país?
Un país con una economía, mire cómo está. Mire los ingresos tributarios desplomados, las exportaciones desplomadas, importaciones desplomadas, el comercio pasando a aceite, la industria pasando a aceite. Es decir, la gente, la pobreza aumentó, el desempleo aumentó. Es que el problema es que mientras el presidente tira esos globos para hacer política, el país real está jodido. Juan Roberto, acuérdese que llegaron unos sectores que nunca habían estado en el poder nacional. Ojo, que es el 35%, porque el 15% que le ayudó a ganar la segunda vuelta ya se le fue. Pero ese 35%, el presidente, donde se vuelva tecnócrata, va a perder ese 35%, Juan Roberto. Pero, entonces, ¿qué hace? Propone ideas de estas para mantener esos grupos que lo siguen. Juan Roberto, no se le van a ir. Son como unos pastores detrás de la iglesia petrista. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque le ha funcionado al presidente, los han incluido y los va a mantener utilizados. Pero si él se vuelve, Juan Roberto, un tipo como quién, como Juan Manuel Santos o como César Gaviria, pues allá adentro, Juan Roberto, créame que va a perder lo que tiene en materia política el presidente. ¿Será que les está pasando a él y a ese grupo, cómo le dijo usted, de esas... pastores que siguen la iglesia petrista. Borregos, como lo han seguido también yo los digo de pastores derecha. como para que no... pero es que los otros también tienen... Los de derecha también. ¿Y cuántos siguieron a Uribe? No, Perdón, así casi igual. Sí, eso es como decía mi abuelita, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Ojalá, Juan Roberto, que en Colombia... Digo, el que llega a gobernar y están como encartados. Juan Roberto, yo creo que el presidente, si usted me pregunta cuál ha sido el logro del presidente en materia de la gestión de gobierno, yo no encuentro muchas cosas, Juan Roberto. Y no lo encuentro de verdad. Y creo que él tampoco. Yo creo, y no lo he visto unos funcionarios con muchas ganas, pero poco preparados, Juan Roberto. Esto no es para decir que cualquier persona no puede llegar, claro que cualquier persona puede llegar, pero hay que tener preparación para manejar el poder. Una cosa es criticar y otra cosa es gobernar. Y una cosa es hacer política y otra gobernar. Otra cosa es gobernar, Juan Roberto. Eso es. Eso lo decía Bill Clinton. Me acuerdo. Se hace política en poesía, pero le toca gobernar en prosa, Juan Roberto. Es decir, poniendo la realidad Sí, por señor. encima. Don Pedro, gracias como siempre. Juan Roberto, un gracias. abrazo. Y muchas gracias a todos. Mira.